¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu programa Jesús, el camino, la verdad y la vida, donde enseñamos la palabra de Dios, principios de la palabra de Dios para que los creyentes nacidos de nuevo en Cristo puedan utilizar su fe para vivir una vida plena, viviendo el propósito de Dios para el cual fueron creados en Cristo Jesús. Así es que vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema que se llama fe en el nombre de Jesús. Muchos de los creyentes en Cristo Jesús no saben que tenemos que tener fe en el nombre de Jesús. Pensamos que tenemos que tener solamente fe en el nombre, perdón, en lo que es la persona de Jesucristo. Y eso es cierto. Tú y yo tenemos que, para venir a Cristo, tenemos que tener fe en la persona de Cristo, en quién fue Cristo. Que Cristo es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, que Cristo fue enviado al mundo para salvarnos, para morir por nuestros pecados. Eso significa, y que murió y resucitó al tercer día y que vivió una vida sin pecado. Eso significa creer en Jesucristo. Ahora, creer en el nombre de Jesucristo es algo que le prosigue después de creer en Jesús. Es decir, tú primero tienes que creer en la obra redentora de Jesús y segundo, cuando ya eres un creyente nacido de nuevo, tienes que tener fe en el nombre de Jesús. ¿Para qué es importante tener fe en el nombre de Jesús? Déjate lo explico, como dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Primero dice, estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. Es decir, por eso primero tenemos que tener fe en el nombre de Jesús. Por eso dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el versículo 15 dice, y en todo el mundo se predicará el evangelio. Entonces, primero tenemos que tener fe en Jesucristo. Cuando tú ya vienes a Cristo Jesús, el versículo 17 y 18 dice que tenemos que tener fe en su nombre, porque estas señales seguirán a los que creen en mi nombre para echar fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La Biblia nos enseña que en el nombre de Jesús está sobre todo nombre. Fíjate lo que dice ahí rápidamente Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, hablando de Jesucristo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí estamos viendo que Dios le dio un nombre a Jesús. Después en Marcos vimos que ese nombre nos dio a nosotros para que nosotros hiciéramos milagros, prodigios, sanidades y señales en su nombre, ya sea para beneficio de nosotros, porque Dios quiere el beneficio, para eso nos dejó su nombre, para que sea bendición, beneficio para nosotros los creyentes y para las demás personas. Entonces, déjame decirte una cosa, ¿por qué tenemos que tener fe en su nombre? Sencillo. La palabra de Dios nos enseña que Jesús, antes de venir al mundo, Él era Dios. Él estaba en el trono centrado a la diestra de Dios Padre. Él no necesitaba un nombre. Es decir, Él no vino a ganar un nombre para echar fuera demonios. No. Él no vino a ganar un nombre en la tierra para que, para Él ser, para tener, dar sanidad. No. Él ya daba sanidad. Él ya hacía milagros y prodigios, Jesús. La pregunta es entonces, ¿por qué Dios le dio un nombre? Sencillo, porque tú y yo estamos indefensos ante las obras de Satanás aquí en el mundo. Tú y yo estábamos indefensos hasta que venimos al conocimiento de Jesús y comprendemos que la obra redentora de Jesús. Segundo, ahora, ya que entendí la obra redentora de Jesús y que le di mi vida a Cristo Jesús, Él nos dejó herencia en su nombre para echar fuera demonios. Es decir, si una situación adversa viene a tu vida, tú lo puedes echar fuera. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. La Biblia dice en Pedro capítulo 5, versículo 8, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar.
al cual resistirle firmes en la fe. Es decir, tú y yo podemos echar fuera al diablo de nuestras vidas y de la vida de las personas que nos rodean y poderle resistir aunque ande como león rugiente, y nada nos pasará, porque pasaremos por el agua y no nos ahogaremos, pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. En este mundo tendremos aflicción, pero confiar en mí, dice Jesús, yo he vencido el mundo. El nombre de Jesús tiene envuelto tanto poder que nos lo ha dado a nosotros para echar fuera a Satanás de nuestras vidas, de cualquier situación. Por eso el creyente tiene que aprender a conocer la plenitud de ese nombre y tiene que aprender a tener fe en ese nombre. El fe es como la placa de un oficial de tránsito, es donde está toda la autoridad delegada de Dios. Es decir, un oficial de tránsito no puede parar a un camión. Si un camión viene con pasajeros y de repente se brinca a la calle y dice ¡alto!, pues el camión no se va a parar. Si viene a 90 kilómetros lo va a aplastar, porque el oficial de tránsito no tiene el poder. El oficial de tránsito tiene la autoridad con una placa por parte del Estado, de la ciudad de Monterrey, y también del Estado y del país de México, que lo representa como una autoridad para ejercer eso, ¿cierto? Bueno, él no tiene el poder lo tiene, nosotros no tenemos el poder lo tiene Dios, pero Dios nos dio su nombre. ¿Por qué nos dio su nombre? Porque te lo dije hace ratito. Jesús no necesitaba un nombre, él ya sanaba y era Dios antes, pero él se humilló, vino a la tierra, se hizo obediente a Dios y Dios le dio un nombre, y ese nombre nos lo dio a ti y a mí, porque tú y yo estábamos indefensos ante las artimañas de Satanás. Pero ahora cuando nosotros aprendemos que tenemos ese nombre y que Dios nos lo ha dado y que tenemos que aprender a tener fe en ese nombre, entonces yo le puedo decir a la enfermedad quieto, yo le puedo decir a la situación que está viniendo a mi vida quieta en el nombre de Jesús, te echo fuera. Yo le puedo decir a cualquier problema que tengo en el nombre de Cristo Jesús, te vas a mover, situación difícil, porque mayor es mi Dios. ¿Estás entendiendo? No es solamente decir una palabra, no solamente decir Señor, esa situación se va a mover, Señor, yo tengo sanidad. No, es decir, Señor, yo tengo fe en el nombre de Jesús. Por eso creo. Fíjate lo que dice la Biblia en Hechos, capítulo 3, versículo 5, cuando Pedro y Juan van camino al templo y se encuentran un cojo. Y dice, entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y él se levantó y anduvo. Después en el versículo 16 dice, cuando los sacerdotes y los demás fariseos agarran a Pedro y a Juan y dicen, oye, ¿qué hicieron con este cojo? ¿Qué fue lo que pasó? Y los quieren meter preso. Dice en el versículo 16, Pedro, y por la fe en su nombre, es decir, tú tienes que aprender a tener fe en su nombre. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad. ¿Te das cuenta? Lo que trae sanidad a la vida del creyente, lo que trae restauración a la vida del creyente, lo que trae que tu familia esté unida, que si tu hijo anda en drogas, en problemas o alejados del Señor y lo traiga el Señor, es la fe en su nombre, en la autoridad que nos ha sido delegada a nosotros. Tú y yo no tenemos el poder, pero tenemos la autoridad de usar el nombre de Jesús que nos fue dado a nosotros, porque Jesús ganó un nombre no para él, porque él ya lo tenía, sino lo ganó para que tú y yo lo usáramos, para que cualquier situación que el diablo nos quiera poner, nosotros le pongamos un alto. Fíjate lo que dice el capítulo 4, siguiendo con lo mismo, Pedro y Juan ante el concilio, y les dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera esta haya sido sanada, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El nombre de Jesús fue quien lo sanó. Después, más adelante, cuando los del concilio le dicen, ya no prediquen más en este nombre, le dicen, ya no prediquen en este nombre, fíjate, versículos 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta? No solamente es hablar de Jesús,
Es enseñarle a la gente que debe tener, enseñarle al creyente que debe tener fe en el nombre de Jesús, porque si tú y yo aprendemos lo que está atrás de ese nombre, y que ese nombre que es todopoderoso se nos dio a nosotros en forma de autoridad para poderla ejercer y utilizar para echar fuera al diablo de nuestras vidas, entonces veremos milagros y prodigios y señales. Fíjate lo que dice el versículo 29. Y ahora, Señor, cuando está Pedro y Juan y todos orando, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo no sé qué aflicción estés pasando, yo no sé qué situación estás pasando, yo no sé si estás pasando porque tu matrimonio se está deshaciendo. Estoy hablando de personas que conocen a Jesús. Y aunque no lo conozcas, déjame decirte, primero conoce a Jesús, que Dios quiere obrar en tu vida y Dios va a restaurar lo demás. Pero te estoy hablando de aquel creyente que conoce a Jesús. Yo no sé el problema que estés pasando, yo no sé si te quedaste sin trabajo, una situación financiera, si tu hijo anda en drogas, si estás en problemas, si tu matrimonio está desmoronizando, si estás pasando por una depresión, una opresión, una situación difícil. Yo no sé lo que tú estés pasando, pero necesitas aprender a conocer qué significa el nombre de Jesús. Y una vez que lo entiendas y te haga clic, debes de entender que ese nombre se te dio a ti y debes de tener fe en que el nombre de Jesús se te dio a ti y que al utilizarlo el diablo se tiene que ir de tu problema, de tu situación y de tu vida. A veces le decimos, Dios, ayúdame, sáname, Dios, ayúdame en mi matrimonio, Dios. Bueno, a veces hay que pedirle sabiduría a Dios. Dios, ayúdame en esto, en mis finanzas. Claro que hay que pedirle a Dios ayuda y pedirle eso. Pero hay situaciones en las que Dios nos dice, levántate y usa el nombre de Jesucristo y dile al diablo que no más. Entonces yo me levanto y le digo a la enfermedad, en el nombre de Jesús, enfermedad, te vas de esta persona o de mi vida. El nombre de Jesús, situación que está viniendo para que mis finanzas no crezcan, te vas en el nombre de Jesús. O cualquier situación que tengas. Tienes que aprender todo lo que está atrás del nombre de Jesús. Tienes que aprender a tener fe en el nombre de Jesús. La palabra salvación no solamente es salvación de salvo, de espíritu, sino tiene que ver con el espíritu, alma y cuerpo. Fíjate lo que dice el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos, en ningún otro hay salvación, espíritu, alma y cuerpo, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Se nos fue dado el nombre de Jesús para que podamos ser salvos. Salvos, no, vuelvo a repetir, no solamente de nuestros pecados, sino salvos de cualquier opresión física y espiritual que el diablo esté trayendo en nuestras vidas. Oro en el nombre de Jesús para que tus ojos sean abiertos y Dios te dé espíritu y sabiduría y revelación en el conocimiento del nombre de Jesús, para que tengas fe y lo utilices a beneficio tuyo, porque eso es lo que Dios quiere, a beneficio tuyo y de las demás personas, en el nombre de Jesús. Amén.